Hola. Bueno, en el video anterior nosotros vimos cómo crear un diálogo, básicamente una especie de resumen de los videos anteriores, porque también involucraban muchas model operations, que son todas aquellas que vienen después del begin, y, e implementamos una funcionalidad particular. El problema es que en los videos anteriores y hasta el momento nosotros hemos supuesto que el usuario es alguien que sabe usar la aplicación, alguien que no va a cometer errores y que todo va a funcionar perfecto. Desgraciadamente esto no es así y en este video vamos a ver cómo podemos llegar a solucionar en parte ese problema para que cuando el usuario haga su representación en el diagrama y mande el XMI a un módulo de aceleo, que es el que en general nos interesa porque no va a generar el código automático, que lo mande sin errores, que sea posible. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el usuario tiene este modelo muy sencillo, pero en vez de que tenga la clase persona, bueno, la clase alumno y profesor que den de persona, tenga sin querer dos clases con el mismo nombre. Acá esto sería posible, porque ¿por qué no? Es simplemente un atributo, justo tiene el mismo valor. El problema es que cuando nosotros lo pasamos al aceleo y eso genera nuestro código automático, obviamente va a tirar error, porque al crear dos clases nos va a crear dos clases alumno.java en el mismo paquete. Eso es imposible porque no puede tener el mismo nombre. Entonces ahí nos va a dar un error. Y ese error lo va a sufrir el usuario y quizás no sepa la razón. Entonces, supongamos, nosotros lo que queremos es que cuando el usuario haga un error, digamos en este caso dos clases con el mismo nombre, pueda ver que se equivocó. Entonces, si hacemos clic derecho en el fondo blanco, digamos, de este diagrama y clicamos en Validate Diagram, lo ideal sería que nos aparezca algo así. Un error en ambas clases y diga, en este caso dicen dos o más clasificadores con el mismo nombre. ¿Sí? Porque supongamos que sea una interfaz, entonces simplemente puede ser una clase o una interfaz con el mismo nombre, no tiene que haber error. Entonces, en este caso nos marca el error. ¿Cómo está hecho esto? Porque, perdón, voy a mostrar de nuevo si yo cambio, ¿sí? Y le doy a validar, el error desaparece. Esa es la idea, eso es lo que nosotros vamos a ver cómo se implementa. Bien, primero que nada nos vamos a nuestro punto o design. Tenemos todo, eh, digamos, todo este layout default que tiene todo, ya las secciones, los elementos visuales y demás. Y en este caso, si yo le hago clic derecho a mi diagrama, puedo crear un grupo de validaciones. ¿Sí? En este caso, este es el grupo de validaciones. Y acá puedo crear distintos tipos de validaciones. La que más vamos a usar es la validación semántica, ¿sí? Que es la que voy a mostrar a continuación. En este caso tengo muchas validaciones, pero voy a explicar simplemente algunas. Bien, cuando creamos una validación, lo que tenemos es esta ventana que tiene el ID para poder identificar cuál es la validación. Tiene un mensaje que es lo que va a mostrar la validación. ¿Sí? Vamos a mostrarlo paso por paso. Si yo acá me equivoco, le doy a validar. Este es el mensaje, lo que le va a mostrar al usuario, dos o más clasificadores con el mismo nombre. ¿Sí? En este caso coincide prácticamente con el ID. Después tenemos el nivel, es decir, esto va a ser una validación, perfecto, pero ¿qué va a ser? ¿Un error? ¿Va a ser algo que le informa al usuario? ¿Va a ser un warning? En nuestro caso va a ser un error porque realmente es algo que tiene que solucionar y no deberíamos permitir que el usuario mande cosas al aceleo si tiene errores. ¿Sí? Entonces marcaríamos error y después vamos a definir a dónde vamos a apuntar. ¿A qué clase va a apuntar esta validación? En este caso, esta validación, lo que yo quiero es que tenga lo que yo no quiero es que haya dos atributos con el mismo nombre. Entonces necesito validar desde los atributos. ¿Sí? Entonces, me sitúo en esta clase, atributo, y por cada uno de los atributos, por cada atributo va a ejecutar algo. ¿Sí? Es decir, me paro en la validación, clic derecho y creo audit. ¿Sí? Este audit va a tener una expresión OCL
que la va a ejecutar cada atributo. Si tengo 3 atributos, esta validación se va a ejecutar 3 veces. Y esta OCL, si nos paramos acá lo vemos, dice, si es una expresión para validar, ¿sí? Si retorna verdadero, si esta expresión es verdadera, entonces está todo bien, pero si retorna falso, va a aparecer un nuevo error de validación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en esta expresión, tenemos que partir de un atributo y chequear si hay algún atributo en su clase que tenga el mismo nombre que él. Si hay más de uno, si hay más de un atributo en la misma clase con el mismo nombre, nos tiene que dar error, ¿sí? Entonces, primero que nada, AQL, ¿sí? Empezamos con AQL. Self, este self es el atributo tal cual, ¿sí? Y acá esta expresión no la hemos visto, pero es muy útil y se llama eContainer. eContainer lo que permite es subir un nivel. Es decir, si yo estoy en la clase, eContainer me va a perdón, si yo estoy en el atributo, eContainer lo que me va a devolver es la clase que contiene a ese atributo, ¿sí? Es justamente el contenedor. Y acá, como eContainer me devolvió la clase del atributo, lo que yo hago referencia es a contain attributes, es decir, a todos los atributos que contiene la clase, que serían los siblings, ¿sí? de mi atributo. Entonces, hago una flechita y hago un select para filtrar. ¿Cuál va a ser la función de este select? Bien, partí de mi atributo, con eContainer llega a la clase, con contain attributes tengo una colección de todos los atributos de la clase. Con el select yo tengo que ver si hay algún atributo que tenga el mismo nombre que el que estoy evaluando. Porque recordemos, attribute es cualquier atributo de la clase. Yo defino una variable attribute que va a ser el iterador de la colección. Y lo que yo chequeo es si attribute name es igual a self.name, ¿sí? Esto debería cumplirse una sola vez, porque si yo estoy recorriendo todos los atributos de la clase y hay un solo atributo que tiene el nombre del self, esto me va a devolver un elemento. Pero si hay dos, este select me va a devolver una colección de dos elementos. El atributo de self y el otro atributo que está ocasionando este error que tiene el mismo nombre. Entonces, si yo calculo el select, después del select necesito calcular bien. Lo hiciste. ¿Cuántos elementos te devolvió? Si te devolvió uno, si el size de esta colección es 1, está todo ok. Porque ese 1 va a representar el mínimo, digamos, va a representar el atributo self. Si devuelve 2, es decir, si además del atributo que estoy analizando hay otro atributo con el mismo nombre, size va a ser igual a 2. Esto va a devolver falso, ¿sí? Y me va a dar error. Probémoslo. Vamos al diagrama. Perdón, esto justo ahora estoy con el tema de la clase. Vamos a volver. Vamos a validar. Perfecto. Si yo en alumno creo un nuevo atributo y le pongo número de legajo, ¿sí? Y le doy a validar, nos aparece el error. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a la OCL, este select me devolvió una colección de dos elementos y size me devolvió un 2. Entonces, así se va haciendo con todos los elementos. Si vemos la de la clase, en el caso de que alumno, si hay dos clases de nombre alumno, pasa exactamente lo mismo. Vamos acá, nos paramos en el self, que es la clase, vamos al eContainer para ver, justamente sería el paquete, y con contain classifiers vemos los hermanos de mi clase, vemos los que están al lado, y contra ellos es donde tenemos que comparar el nombre, ¿sí? Así hay muchos tipos de validaciones, estas son las más básicas, pero las demás se hacen exactamente de la misma manera. En realidad la complejidad está en la expresión OCL, porque es esa la que tiene que empezar a indagar y empezar a buscar cuáles son los errores y demás. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.